Bien, entonces vamos a demostrar el teorema que hemos venido enunciando desde la clase pasada. Vamos a suponer que para cada i variando de 1 hasta n se tiene que las clases C sub i son clases no vacías de conjuntos en F que satisfacen dos condiciones. La primera, C sub i es un pi-sistema, y la segunda, los C sub i con i variando de 1 hasta n son independientes. Nuestro objetivo es tratar de probar entonces que las correspondientes sigma álgebras resultan ser independientes. Para hacer la demostración, hacemos la demostración por inducción. Comenzamos para el caso n igual a 2. Entonces, comenzamos fijando un elemento A sub 2 de la colección C sub 2 y vamos a definir la colección L de todos los elementos en la sigma álgebra que satisfacen la condición de que la probabilidad de A intersectado A sub 2 es igual al producto de probabilidades. Este sistema resulta ser un sistema de Dynkin. Entonces tendríamos, L es un sistema de Dynkin, ¿sí? Y es fácil de verificarlo, es simplemente mirar que las tres condiciones de la definición se satisfacen. Entonces, este resulta ser un sistema de Dynkin. Ahora bien, como como sabemos que C1 y C2 son independientes, entonces L contiene a C1 y se tiene que contiene a C1. Bien, y como C1 es un pi-sistema, ¿sí? Como C1 es pi-sistema, entonces yo puedo asegurar que el sistema de Dynkin generado por esa colección C sub 1 va a coincidir con la sigma álgebra generada por C sub 1. Entonces, lo que tenemos es que el sistema de Dynkin generado por C sub 1 va a estar contenido dentro, aquí hay una cosa que tenemos que arreglar. Lo que tenemos es que la sigma álgebra generada por C sub 1 pues va a coincidir con el sistema de Dynkin generado por C sub 1, pero como L es un sistema de Dynkin que contiene a C sub 1, entonces el menor sistema de Dynkin que contiene a C sub 1 tiene que estar contenido dentro de L. ¿Y eso qué significa? Entonces eso va a significar que para todo, entonces vamos a tener que para todo elemento A2 que pertenezca a la sigma, a la colección C sub 2, ¿sí? Y para todo B que pertenezca a la sigma álgebra generada por C sub 1, se debe satisfacer ¿qué cosa? Entonces se cumple que, entonces como deben estar en L, ¿eso que va a satisfacer? Va a satisfacer entonces que la probabilidad de A2 intersectado con B tiene que ser igual a la probabilidad de A2 por la probabilidad de B. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que la colección C2 y la sigma álgebra generada por C1 resultan ser independientes. Ahora vamos a suponer que el B es un elemento de la sigma álgebra C sub 1 y que está fijo. Y vamos a considerar la colección L sub 1 de todos los elementos en la colección F, de tal manera que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. De nuevo, este L sub 1 va a resultar ser un sistema de Dynkin y va a contener a C2. ¿Por qué? Porque con lo que demostramos hace un momento, nosotros dijimos que C2 y la sigma álgebra generada por C1 son independientes. Entonces, como el C2 es un pi-sistema, la sigma álgebra generada por C2 va a coincidir con el sistema de Dynkin generado por C2, y como L1 es un sistema de Dynkin que contiene a C2,
entonces L1 tiene que contener al menor sistema de Dynkin que contiene a C2. Es decir, tenemos esta relación. ¿Y eso qué estaría significando? Estaría significando que se satisface la siguiente condición. Entonces, para todo B que pertenezca a la sigma álgebra generada por C1, ¿sí? Y para todo A que pertenezca a la sigma álgebra C generada por C sub 2, entonces, ¿qué debe pasar? Que esto debe estar en la colección L. Y entonces, ¿qué es lo que se debe en la colección L1? Perdón. Entonces se satisface que ¿qué es lo que se debe satisfacer? Que la probabilidad de A intersectado con B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué significa? Que la sigma álgebra generada por C1 y la sigma álgebra generada por C2 son independientes, y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces, si ahora queremos mirar que la proposición es válida para todo n, entonces vamos a hacer el paso inductivo. Vamos a suponer que la proposición es válida para n-1 y vamos a tratar de demostrar que es válida para n. Entonces consideramos ahora unas colecciones que las voy a llamar C sub i moño, que van a ser los C sub i y a los C sub i le sumo el omega. Entonces, como los C sub i son pi-sistemas, los C sub i moños también van a resultar ser pi-sistemas. Definimos entonces ahora la colección A sub n-1 como la intersección i variando de 1 hasta n-1 de conjuntos A sub i que están en C sub i moño. Entonces aquí, como los C sub i son pi estables, es claro que los A sub n-1 también son estables, también son pi estables. Y si ustedes se dan cuenta, el A sub n-1 pues no se está relacionando con la colección C sub n, y eso va a implicar que el A sub n-1 va a resultar independiente del C sub n. Si eso es así, como ya sabemos que para 2 se satisface la condición, entonces yo puedo afirmar que la sigma álgebra generada por AN-1 y la sigma álgebra generada por C sub n son independientes. Aquí repito que, ¿por qué puedo asegurar que A sub n-1 es independiente de C sub n? Fíjense que los elementos que aparecen en A sub n-1 están determinados por los elementos de los C sub i, pero para i variando desde 1 hasta n-1. Eso va a implicar, dado que los C sub i con i variando de 1 hasta n son independientes, eso va a implicar que esta colección A sub n-1 y el C sub n van a resultar ser independientes. Bien, entonces ahora ya tenemos que la sigma álgebra generada por A sub n-1 y la sigma álgebra generada por C sub n son independientes. Vamos a ver eso para qué nos puede servir. Nosotros tenemos que la sigma álgebra generada por C sub 1 va a resultar contenida en la sigma álgebra generada por A sub n-1 para todo i variando desde 1 hasta n-1. ¿Por qué? Pues en primer lugar, ¿sí?, nosotros tenemos que la C sub i, ¿sí?, C sub i va a estar contenido dentro de A sub n-1 para todo n, para todo i variando desde 1 hasta n-1, ¿sí? ¿Por qué razón? Fíjense que los elementos que aparecen en A sub n-1 son intersecciones de conjuntos de la forma A sub i con el A sub i en C sub i moño, o sea, los elementos van a ser o elementos de C sub i o el omega. Entonces, nosotros podríamos expresar un elemento B que pertenece a C sub i
lo podemos escribir como omega, intersectado, omega, etc. En el lugar I colocamos el conjunto B y todos los demás iguales a omega. Entonces, ya que C sub I va a estar aquí contenido, pues si B pertenece a C sub I, entonces, fíjense lo siguiente, yo puedo escribir a B como omega, intersectado omega, ¿no es cierto? Intersectado B, aquí en el lugar I, ¿sí? Intersectado B, intersectado omega, ¿no es cierto? Entonces, eso estaríamos obteniendo que eso va a implicar entonces que esto va a estar en A sub n-1. ¿Por qué? Porque el omega pertenece al C sub I moño y los elementos que aparecen en A sub n-1 son intersecciones de elementos que están en C sub I moño. Con eso entonces estaríamos afirmando que el B pertenece a A sub n-1. ¿Sí? ¿Y de dónde? ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo afirmar que el B pertenece a A sub n-1. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Entonces, como consecuencia, yo puedo afirmar que la sigma álgebra generada por C sub 1 va a estar contenida en la sigma álgebra generada por A sub n-1. Entonces, de acá yo puedo decir que la sigma álgebra generada por C sub I va a estar contenida en la sigma álgebra generada por A sub n-1. Y eso para cada I variando desde 1 hasta n-1. Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Nosotros tendríamos que si yo considero un elemento A sub 1 que pertenece a la sigma álgebra C sub 1, un elemento que pertenece a la sigma álgebra generada por C sub 2 y así sucesivamente un elemento que pertenece a la sigma álgebra generada por C sub n-1, entonces A1, A2 hasta A sub n-1 pertenecerían a la sigma álgebra generada por AN-1. Y si tomo un B que pertenece a la sigma álgebra generada por C sub n, como ya habíamos dicho que la sigma álgebra generada por AN-1 y la sigma álgebra generada por C sub n son independientes, entonces yo puedo afirmar que A1, sí, que la probabilidad de A1 intersectado A2 intersectado AN-1 intersectado B es igual al producto de probabilidades. Probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 por la probabilidad de A sub n-1 y esto por la probabilidad de B. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que nosotros tomamos elementos en la sigma álgebra C sub 1, en la sigma álgebra C sub 2, en la sigma álgebra C sub n-1, en la sigma álgebra C sub n y pudimos ver que la probabilidad de la intersección de esas escogencias, de esos elementos, resulta ser igual al producto de las probabilidades. Por la definición de la independencia de clases, entonces tenemos que la sigma álgebra generada por C sub 1, sigma álgebra generada por C sub 2, etcétera, hasta sigma álgebra generada por C sub n son independientes, que era lo que nosotros queríamos demostrar. La definición de independencia de una colección de conjuntos en F, cuando teníamos A1, A2, etcétera, elementos en la colección, la podemos generalizar a un conjunto arbitrario de índices. Entonces, cojamos un conjunto T no vacío, un conjunto de índices. Vamos a decir que las colecciones C sub T, con T en T, de conjuntos en F son independientes, si solamente si, tomando cualquier subconjunto de T finito y no vacío, se tiene que las correspondientes colecciones C sub J son independientes. De manera análoga a lo que acabamos de verificar,
se puede demostrar que si para cada T en T los C sub T son pi-sistemas, y si las colecciones C sub T resulta ser una familia independiente de colecciones, entonces las correspondientes sigma álgebra generadas por los C sub T con T en T resultan ser